tercer encuentro. Julio María Sanguinetti, Bueno, abogado, escritor y político. A Félix por esta oportunidad y este encuentro, a los compañeros de este panel, en el cual estamos celebrando la laicidad. Básicamente se supone que este día es la celebración de la laicidad, que no es naturalmente un fenómeno o un principio congelado, porque la laicidad es un producto de la racionalidad. O sea, el pensamiento liberal racional es el que desarrolla la posibilidad de la diversidad de las creencias, superando los dogmatismos de las religiones dominantes, que a su vez se enfrentaron aún dentro del cristianismo de un modo tremendamente sangriento. Si al pasar a lo de la unidad cristiana, ¿no? Los cristianos se mataron como nadie, ¿no? Hubo 3 siglos de batalla de católicos y protestantes tremenda. Es más, yo lo hago un poquito porque como es imposible abordar el tema en toda su plenitud, ¿no? El tema del sentimiento religioso, el tema del concepto de libertad religiosa, el tema de laicidad, que son visiones o ámbitos distintos de la reflexión. Pero recuerdo que cuando el bicentenario de las invasiones inglesas, estudié el tema bastante porque me habían planteado algunas conferencias. Ahí descubrí que el tema no eran los españoles contra los ingleses, eran los católicos contra los protestantes. Y surge claramente de todas las expresiones en aquel momento. Si uno lee la primera publicación periódica que se hace en el Uruguay, La Estrella del Sur, de Estados Unidos, está bilingüe, es todo un alegato de los protestantes diciéndole a los católicos de aquí que no los sintieran enemigos, que miraran lo que habían hecho ellos en Trinidad. Ellos estaban acostumbrados al absolutismo y por eso no entendían bien lo que era eso, que después de todo creían en el mismo Dios, en el mismo nuestro Señor Jesucristo, y que en consecuencia tendrían que entender eso. Pero el tema era fundamentalmente religioso, era católico contra protestante, a tal punto que por eso muchos soldados ingleses que eran irlandeses se quedaron acá, porque encontraron un ambiente católico. Ahora bien, el sentimiento religioso recorre la historia de la humanidad, es tan eterno como la humanidad misma, porque el hombre siempre va a precisar explicar sus misterios y siempre va a tener que buscar de algún modo aquellos principios que lo puedan de algún modo dar esa explicación y se sustenten. Agnóstico como soy, porque nunca tuve creencias, tuve sí formación religiosa, porque desde niño yo iba a la escuela laica porque mi padre era ateo, mi mamá era católica, los iba a Luis Fernández a la escuela, después Permiso Rodó, de la enseñanza pública, eso por papá, mamá me mandó al seminario, 2 años en el curso religiosa y se la comunión y todo lo demás. Los curas tenían muchas expectativas conmigo, pero bueno, la vida es así. No me lograron despertar la fe. Al revés, yo creo que me la adormecí o me la alejaron. Pero entonces, el sentimiento religioso está allí, va a estar allí. Es como el arte. Pero vamos a las curvas de Altamira, ¿qué hay? Hay gente que se expresa, escribe, y que está tratando de explicar sus misterios, de entender aquello del día, la noche. Naturalmente, la expansión científica, la expansión racionalista, va acotando esos márgenes y haciendo ya de la religión no un fenómeno universal que lo explica todo, lo controla todo, lo mide todo, lo regula todo, sino un espacio básicamente del territorio espiritual. ¿Eso ahora cómo se traduce en la vida de la sociedad?
Y ahí vienen dos temas. Uno de la libertad de creencia, otro de la convivencia de las religiones con el Estado. Para ubicar de un modo un poco simple, digamos, esta visión distinta. El tema de la libertad, yo diría que en el Uruguay no existió nunca como problema. Porque ya las instrucciones del año 13 hablaban de que la libertad civil y religiosa será promovida en todo su extensión imaginable. Y aunque haya un debate sobre si la independencia religiosa quería decir independencia eclesiástica o no, el hecho es que claramente se hablaba de la libertad y de promover la libertad religiosa. Aunque eso recorre nuestra propia historia. ¿Por qué? Bueno, porque nuestros propios próceres, que eran católicos, todos ellos, fueron todos tolerantes. Y porque a su vez los que eran masones también eran católicos, ¿no? Entonces, ahí fue una convivencia muy particular. Entonces, el Uruguay siempre tuvo una atmósfera de libertad, tuvo una atmósfera de tolerancia, tuvo una atmósfera general de apertura hacia las diversas opiniones. Luego, cuando se va articulando el Estado y ampliando, digamos, la sociedad y haciendo más compleja, ahí sí empieza el tema del Estado y la religión. Una religión dominante, como la católica. Y ahí viene un debate muy fuerte en el país, muy fuerte, donde hay un enfrentamiento muy vigoroso. Cuesta hoy a veces asumirlo de nuestro clima de tolerancia, ¿no? Cuando uno lee las cosas que Mariano Soler o que el propio poeta de la patria decían de los valores de la república laica, de la educación laica, de los valores, hoy no hay obispo que se atreva a sostener. Lo he dicho en congregaciones católicas. No hay nadie que podía sostener las cosas que sostenía como Mariano Soler, cuyas palabras hoy no podían horrorizar, siendo un hombre enormemente talentoso, pero pensaba una concepción dogmática. Y así como hay dogmas religiosos, también hay dogmas políticos. Y allí está parte de cuando las concepciones, incluso políticas, se transforman en religiosas. Y eso lo ha pagado muy caro el mundo. En el terreno religioso y en el terreno político. Es decir, cuando la creencia, la fe, se transforma en dogma. Porque la fe puede ser religiosa o puede ser laica. Hay fe laica, hay fe en el progreso, hay fe limitada en el progreso, ¿verdad? Hay los pensadores franceses, ¿no? La fe limitada en el progreso iba a seguir hasta todos los lugares. Y hay también una fe religiosa que hace a otro ámbito espiritual, pero que también se proyecta hacia la vida de la sociedad. Nuestra sociedad contribuyó la laicidad en grandes debates, muy profundos, muy importantes debates, que fueron luego generando, digamos, esos espacios. Y que, digamos, los hubo los diversos partidos políticos, ¿no? Porque, como bien se ha recordado acá, el primer paso de la secularización fue un presidente Blanco, el doctor Verde, ¿no? Que es el que seculariza el cementerio. Hay un cura que no quería enterrar al masón. Y a partir de allí que se van desarrollando las diversas instancias. Y bueno, fundamentalmente el grupo de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, Varela, Pedro Fernández, Carlos María Ramírez, que son los que promueven chiquilines de 20 años, todos ellos, porque uno hoy ya eran chiquilines, ¿no, verdad? Varela muere de 34, ¿no? O sea, después de todo lo que vivió y de todo incluso lo que le costó en términos personales hacer esto bajo una dictadura militar, ¿no? En los términos incluso de amistad, pero con la convicción, como dijo él, la dictadura va a pasar, las secuelas van a quedar, y quedaron, las secuelas quedaron, y la laicidad quedó, y la laicidad
se desarrolló y no ha sido exenta de debate. Mi partido creo que es un ejemplo muy claro de todo ese debate, de cómo se nace, empieza un liberalismo muy abierto, pero vinculado al católico. Rivera era católico, Flores era católico, Julio Herrera ya no, Valle era, digamos, un deísta filosófico, anticlerical, pero no tampoco como sentimiento materialista. Y eso me parece esencial. Nuestra laicidad no es antirreligiosidad. La podemos entender en aspectos distintos. Volterianamente es tolerancia. Bueno, es discutible el concepto. Si tolerancia entendemos, acepto al otro porque me resigno a aceptarlo porque estoy obligado, ya no estamos en el terreno de lo que estamos queriendo entender como laicidad en nuestra visión actual, que es el respeto efectivo a la creencia del otro, a la igualdad de mi derecho al del otro, y no al de mi resignación, porque una ley me lo impone a la existencia del otro, sino a lo contrario. Entonces, esto me parece esencial. Y por eso hemos tenido, incluso hasta no hace mucho tiempo, debates, ¿no? Lo mismo dentro de mi partido, tuve el famoso debate de la cruz del Papa, ¿no? Bueno, que está ahí. Y tuve otro debate también, cuando en el año 85 llegó el gobierno y había un decreto en el tren de la dictadura autorizando la Universidad Católica. ¡Wow! ¿Qué hacemos con esto? La vieja artillería ballista, no lo puede ser de ninguna manera. Y no que estuvieran en contra de la existencia, ni hierro, ni Chicluti, no, decían lo que tiene que ser por ley. Y yo pensé, si vamos a una ley, vamos a debatir, nos vamos a matar todos contra todos y vamos a tener ganas. Y le dije, lo confieso públicamente, a Monseñor del Castillo, el doctor Carino, señor, yo creo que el 1 de marzo, cuando llegue a la presidencia, la universidad esté funcionando. Porque a mí me pueden pedir que autoricen una universidad. Pero nadie me puede pedir que cierre una universidad. Así que, como me parece bueno que esto ocurra, porque va a ser bueno para mi universidad, que era lo que yo creía. Mi universidad está en la República, y sigue siéndolo. Va a ser bueno para mi universidad. Creo que lo fue. Después se desarrolló el concepto más adelante, y hoy vivimos en un clima de convivencia que le ha hecho bien a todos, de la comunidad científica del país y al pensamiento del país. Se fue haciendo orillando, porque ese es un tema que se lo subrayo a ustedes para que entiendan que postulaciones por las que ustedes hacen no se resuelven por un decretazo. Son el resultado de una elaboración, no sencilla. Porque todo eso se fue haciendo cizallando, y buscando los mecanismos para que fueran tolerados. ¿Por qué? En la clase de historia, en la clase de filosofía, el tema religioso debe estar. Sí, hubo momentos en los que se entendía que era una especie de tabú que no se podía tocar. Bueno, pero el tema de Dios es la esencia de la metafísica. Después se llama metafísica, se llama creamos o no creamos. Recorre el mundo de la historia de Dios. Entonces, ¿cómo se puede enseñar la historia sin la historia de la religión? Cuando las religiones han sido una base esencial de las concordancias y de las discrepancias, y de los tremendos enfrentamientos que ha sufrido la sociedad a lo largo de la historia. Por eso que la laicidad es una expresión de libertad contra el dogmatismo. Ese es el punto esencial. Es decir, todos cabemos a él. Y todos, en consecuencia, tenemos el derecho a la misma convivencia y a pensar y a sentir con nuestra propia cabeza y nuestro propio sentimiento. Las creencias no son materia de debate, no son materia de razón, son materia de fe. La materia de fe es una. La razón
lo que debe darle es lugar para que esa fe exista y se pueda expresar. Y quienes no la tenemos, olvidamos por lo que la tienen. Y los que la tienen en expresiones distintas pueden así hacerlo. Entonces, creo sí que en nuestra educación debemos seguir avanzando. ¿Cómo avanzamos? Como decimos, con el debate de la cruz. ¿No? Bueno, la cruz. Señores, es un hecho histórico que un papa venga a Uruguay, sí, sin duda. ¿No? ¿Cómo no va a hacerlo? ¿No? El primer papa que llega, fantástico, el hecho histórico. La cruz es algo reñido con nuestra civilización. No, no lo es. Vamos a dedicar una plaza, vamos a regalar una plaza a la Iglesia Católica para quitar el lugar de culto. No. Pero sí, bien puede quedar ese testimonio histórico de los carpinteros, aunque exprese una modalidad religiosa o una creencia cristiana que responde además a muchas religiones. Por acá mismo he oído cristianos, no necesariamente católicos, apostólicos romanos. Entonces, dicho todo esto, creo que la laicidad es algo constitutivo de nuestra república, nos distingue, sí, y por suerte nos distingue, porque donde la iglesia, sobre todo la católica, que la que ha dominado, ha estado enredada en los asuntos del Estado, no le ha ido bien. Porque ya en la Biblia hemos leído, hace mucho antes, que a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y de eso se trata la iglesia. Así que gracias a todos.